Contar algo súper pero ya estamos por acá, así que después les cuento. Ay, es que es algo tan increíble. Ah, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Sí, vamos a Chile. Vamos a Chile el miércoles 4 y el miércoles, no, el jueves 5 vamos a ir a una presentación en el GAM que es gratuita para que vayan y aprovechen porque va a estar muy bonito. Es una presentación de serigrafía en, ¿cómo es decirlo? Como en 3D, no sé. Va a estar muy bonito y es gratuito, así que hay que aprovechar esas instancias de arte y de cultura. Y de abrazarnos, por supuesto, que vamos a estar ahí. Bueno, hoy día es el cumpleaños del doctor Bach. Voy a hacer que esta cámara esté más cerca para no estar mirando por los dos lados. Solamente que disculpen. Ahí sí. Ahí solo se va a ver el tubo ahí, pero ahí mejor mirando para los dos lados. Ya. Hoy día es el cumpleaños del doctor Bach, que fue un gran alquimista, el creador, ¿cierto?, de la terapia floral. Pero no es solamente el creador de la terapia floral, sino eh, un ser que se conectó con la naturaleza de una forma súper profunda y hoy día me gustaría hablar de eso, porque la terapia floral no son solamente los remedios florales, sino que es un refugio, una filosofía que de alguna manera a mí en lo personal, en lo particular, me salvó la vida, literalmente, porque me llegó un momento en que estaba sintiéndome muy triste, cuando tenía tipo 15 años, viviendo la adolescencia así con muchos duelos abiertos y heridas inconclusas. Yo creo que cuando el cuerpo va creciendo, como en las grandes etapas de la vida, ¿no? Como en la adolescencia o en la niñez, ¿cierto? Como, o también cuando somos gestantes, cuando parimos, todas esas como momentos en que el cuerpo en el fondo se agranda, se achica, le pasan esas transformaciones, también es en momentos existenciales que si se fijan súper fuertes también, ¿no? Como que nos preguntamos en lo simbólico dónde estamos, para qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y, y de alguna manera pierde sentido lo que acontece en el cotidiano. Y eso se puede llamar depresión, pero en sí es una crisis necesaria y que la alquimia de alguna manera la comparte, la relata y que tiene que ver con que esa crisis nos hace de alguna manera dejar morir las máscaras, dejar morir el deber ser para entonces encontrarnos con algo que realmente sea significativo para nosotros, porque eso que es más significativo va a ser lo que nos va a dar un motivo, unas ganas de vivir. Y finalmente la filosofía del doctor Bach tiene que ver con eso, con presentarnos de alguna manera que somos un alma, que venimos a la tierra a evolucionar, que hemos tenido muchas encarnaciones pasadas y que de alguna manera somos una chispa divina, que somos parte de este gran sol, de esta gran fuente, que para nosotros también en la cristaloterapia para 20 chakras es como esa unión con la fuente cósmica, ¿no? Y que de alguna manera es para todas las espiritualidades, culturas, religiones, como esa volver de alguna manera a ser parte de esa divinidad, ¿no? O simplemente reconocerla como algo intrínseco en nosotros. Entonces, eh, esa mirada de que somos una chispa divina y que de alguna manera vamos en ciclos de la oscuridad hacia la luz, encontrándonos nuevamente con quien somos de una manera cada vez más profunda, cada vez más esencial, que tiene que ver con el encuentro con el alma. Pero esa alma, como digo, que ha encarnado muchas veces,
de alguna manera tiene un aparente olvido, y ese aparente olvido tiene que ver con la necesidad de generar un apego en esta vida. Entonces se olvida de las vidas pasadas, se olvida de que es un alma inmortal, se olvida que todo tiene un sentido. Entonces, de alguna manera, las crisis hacen que se acuerde, hacen que se despierte, hacen que se encuentre, hacen que se reencuentre, que recuerde, que lo pase nuevamente por el corazón y que entonces se despierte esa chispa divina que de alguna manera va a tomar el timón en nuestra vida. Porque antes de eso, de alguna manera, estamos bajo las influencias, estamos bajo los condicionamientos. Y obviamente esto que estoy hablando, que lo estoy relatando como también lo relata la alquimia, ¿no? Rescatando en ese sentido parte de la filosofía del doctor Bach, pero que es parte de una alquimia antigua, ¿no? De pensarnos de esa manera como una transformación constante, que no son solamente las fases lunares, sino que tiene que ver con esos distintos viajes dimensionales por los distintos arquetipos que somos nosotros, pero sobre todo ir trascendiendo esos arquetipos que ya no somos. Ese proceso que habla Jung también, ¿cierto? Que es el proceso de individuación, como de irnos separando y ir cada vez siendo más esa chispa divina. Por eso es que estos dos autores, de alguna manera, contemporáneos, alquimistas, Jung y Bach, se encuentran, ¿no? Porque de alguna manera hay unos hilos también trazados desde antes para que se encuentren, ¿no? Son cosas que se han hablado una y otra vez desde distintos relatos. Eh, Relatos místicos que nos hacen conectarnos y de alguna manera son místicos porque nos hacen sentir que están hechos para nosotros, ¿no? Es como cuando hacemos esta clase o cuando hacemos una danza alquimia o cuando leemos un texto, que ese texto está muy conectado con la fuente, sentimos de alguna manera ese llamado al alma de que nos está hablando a nosotros, ¿no? Y no es como un apego autocentrado narcisista, sino que tiene que ver como con ir uniendo los cabos y encontrar de alguna manera como esa sincronicidad, que finalmente es la espiritualidad en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, el doctor Bach presenta en el fondo toda una filosofía que nos hace poder pararnos sobre el mundo de sentido, como volver a tener sentido, volver a entender que venimos a evolucionar y que de alguna manera todo lo que nos pasa es para un aprendizaje mayor. Y eso no quiere decir como simplemente aguanta lo incómodo, sino todo lo contrario. Tiene que ver con una búsqueda inmanente del ser fiel a ti misma. Y el ser fiel a ti misma también tiene que ver con irte sacando esas capas. Pero ¿cómo nos sacamos las capas? Bueno, él en el fondo responde a esa pregunta con las flores. Entonces, cada una de las flores, que en el fondo comienzan por los 12 curadores, ¿cierto? Que son estos 12 arquetipos que están presentes en la naturaleza, que de alguna manera él lo que hizo fue conectar con esa naturaleza que estaba alrededor y sentir que esa flor, ver de alguna manera en la asignatura, que Julián también les va a hablar de esa parte, logró ver que de alguna manera se relacionaba con personalidades que él veía en lo cotidiano y entonces abrió de alguna manera esa puerta para que la propia fuente, la propia naturaleza, la propia divinidad, la propia diosa, la propia sincronía le fuera susurrando cuál era el remedio adecuado para esa persona. Y eso fue tan fuerte, fue tan iniciático para él como empezar a escuchar que las flores te hablan, ¿no? Entonces, de alguna manera, empiezas obviamente a vibrar mucho más con la naturaleza en todo y a sentirte infinitamente vivo, ¿no? Te llenas de felicidad. Entonces, él empezó esa comunión con la naturaleza, de alguna manera de abrirse a ese llamado, a esa conexión con la naturaleza, y entonces a encontrar el remedio totalmente perfecto, totalmente adecuado. Y era tan fuerte, como digo, esa conexión, ese remedio,
y la conexión que tenía el remedio con la persona, con el paciente que él trataba, porque él era doctor, entonces trataba un montón de síntomas, sobre todo físicos, que en primera instancia trataba con flores en los hospitales, pero después lo tuvo que hacer como más de una forma underground porque no lo echaron del colegio de médicos y todo, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? El punto es que en esa conexión que él tenía con la naturaleza, en la cual él es un alquimista como todos nosotras, como todos nosotros, eh, en esa alquimia, esos remedios tenían una potencia, pero impresionante. Entonces él sanaba, como digo, muchos síntomas físicos. Y de hecho, si leen los textos de Bach, van a ver muchos casos clínicos que están súper detallados. Por ejemplo, en las obras completas de Bach. Entonces, es muy loco eso, porque podemos decir que hoy día no existen las flores de Bach. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque de alguna manera todas las flores que nosotros tomamos en las botellitas son preparadas por otras personas que están en otros procesos, no menos importantes, eh, pero están en otros procesos y ya tienen de alguna manera como en su mente, ¿no? Bueno, Nimulus sirve para esto, Chicory sirve para esto sirve para esto, pero no es todo lo que le pasó a Bach en ese viaje iniciático, ¿no? En que, de hecho, se enfermó de cáncer en esa transición, o sea, pasó por un montón de procesos y, y finalmente hizo estos 12 curadores, 7 ayudantes, que es para sacarnos las corazas, porque él decía que primero nos sacamos las corazas para luego ir encontrando el alma. Pero antes de eso nos sacamos 19 estados transitorios, que son las últimas 19 flores que prepara Bach, que son, por ejemplo, Pine para la culpa, White Chestnut para dejar de tener rumiación mental, para tener más paz mental, Holly para la rabia, para los celos, para la envidia, Wild Rose para la falta de alegría de vivir, para estar muy contento, etcétera, ¿no? Son puras flores que tienen que ver con sacarse estados transitorios muy incómodos, como la rabia, los celos, para entonces, después de sacarse esos estados incómodos, encontrar de alguna manera la coraza que hemos desarrollado para poder sobrevivir, para entonces encarnar quién realmente somos a través de los 12 curadores. Entonces, se puede también pensar esta forma, las flores, también se puede pensar de alguna manera en cómo las vamos a tomar entonces, ¿no? Porque en realidad no da lo mismo mezclar los 12 curadores con los 7 ayudantes, 7 corazas, con los 19 restantes y mezclarlo todo en un frasquito. Porque de alguna manera esos 19 primeros, de hecho, son hechos por solarización, que ahí es donde entra de lleno la alquimia, porque la alquimia rescata el rocío de las plantas desde hace miles y miles y miles y miles de años. La alquimia tiene esa mirada, de alguna manera, de que todo está vivo, de que nosotros somos parte de eso, y de que, de alguna manera, lo que falta de vitalidad, lo que se bloquea, necesita tener la nota para poder afinarse y entonces sanarse. Entonces, lo que hace Eduard Bach es tomar el agua más pura y ponerle las flores, ¿cierto? Como digo, en un proceso de plena conexión y apertura al alma de la naturaleza, en donde sí es importante estar plenamente conectado con eso y no estar pensando, no sé, lo que voy a comer después, sino como de lleno en ese trance de alguna manera, en donde te abres a que la flor te hable, a que el picaflor que está alrededor te hable, a que todo de alguna manera también te esté hablando de ese espacio para preparar ese remedio. Entonces, Eduard Bach prepara estos 19 primeras flores por solarización, que es de alguna manera el sol puesto en el agua, la flor, ¿cierto? Unas 4 horas ahí tomando ese sol, y de alguna manera el sol encarna en esa agua, que de alguna manera la flor simboliza la tierra, va a encarnar ese remedio alquímico. Entonces, eso es algo que
se viene haciendo hace miles de años y que él rescata también de la alquimia. Por eso podemos decir que es un alquimista más por todo esto que les estoy compartiendo. Y entonces, si pasamos de esos 19 remedios para encarnar quién realmente somos, que son los 12 curadores, luego las 7 corazas, y luego estamos en los 19 restantes, que son para sacarnos de alguna manera esos estados transitorios, y esos 19 últimos remedios son preparados por ebullición. Entonces la ebullición tiene que ver con ese proceso de sacarnos lo que ya nos sirve. Es como la vaporización, es como el temazcal, es como la obsidiana. En el fondo es el proceso de disolución, disolver, que viene de la alquimia también, de irnos sacando todo eso que ya no somos para de alguna manera encontrarnos con nuestra esencia. Entonces, todo este viaje iniciático que de alguna manera hace Bach de encontrarse con la naturaleza afuera, es un viaje que en realidad cada una de nosotras, cada uno de nosotros puede hacer en la naturaleza. Y entonces las flores que vas a ver, que te van a hablar, que vas a preparar, van a tener una sintonía a pleno contigo. Y entonces no van a ser las flores de Bach, van a ser las flores tuyas. Y van a tener que ver con esa comunión particular y con esa apertura de corazón que tiene que ver con nuestra ofrenda, que es lo que venimos trabajando en cristaloterapia para 20 chakras y ahora de lleno en el acelerador de alquimia, que en el fondo es este proceso como de literal ofrendarnos a la divinidad, ¿sí? Que lo podemos hacer a través de una meditación, lo podemos hacer a través de, no sé, que una acción también sea a favor de eso, ¿no? Lo podemos hacer desde el propósito en todo lo que hacemos. Tiene que ver con ser esa ofrenda hacia la divinidad, que nosotros seamos la ofrenda. ¿Y qué quiere decir eso? Que de alguna manera entreguemos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra existencia a la divinidad en términos de proceso evolutivo, como no resistirnos, como si hay que vivir lo que haya que vivir aquí y ahora para poder sanarnos y empoderarnos de forma acelerada, que venga en el fondo, como de alguna manera si hay un montón de regalos, oportunidades, joyas, tesoros esperándonos, de todas las formas que vengan, ¿no? Es como, ¿por qué no acelerar ese proceso? Y eso tiene que ver con entregarnos, porque a veces cuando nos entregamos, los regalos son más grandes que lo que nosotros incluso nos podríamos haber imaginado, con una expectativa que además es una expectativa siempre mucho más cerrada, eh, mucho más pequeña y mucho más como lo que a nosotros nos alcanza, de alguna manera, con nuestra influencia también cultural, poder pensar en términos de objetivo, expectativa. Y yo no digo que no haya que, así como que haya que entregarlo todo, porque obviamente somos adultas, adultos, y tenemos un montón de decisiones como personas adultas que tomar todo el tiempo, ¿no? Y eso no tiene que ver como, bueno, lo entrego, sino de alguna manera entregar algo más grande, como que todo lo que es se abra, ¿no? Y eso es también relacionado al solsticio, relacionado a la alquimia permanente de las fases de la luna. O sea, la naturaleza, en el fondo, desde múltiples formas y dimensiones, nos está sosteniendo como una gran madre. Y, y eso también obviamente implica hacernos cargo, ¿no? Como responsable. Bueno, he hablado un montón, quiero saber cómo están, cómo ven todo lo que hemos conversado. Julián va a venir también a, a hacer una partecita de signatura, va a hablar de, de Bach también como alquimista. Voy a ponerlo aquí.
No sé si ya sabían toda esta información, si les parece interesante. A mí me parece súper interesante. A mí de verdad que la terapia floral me salvó la vida porque fue como una puertita para todo el mundo de la alquimia, ¿no? Que en el fondo todavía me apasiona y uno nunca va a dejar de alucinar con todos esos procesos de transformación, ¿no? Con entender que, que en el fondo estamos siendo plenamente apoyados todo el tiempo. Ajá, sí, sí, va a quedar grabado. De hecho, estamos en vivo en la clase, en el laboratorio alquímico, se está grabando y también estamos en Instagram, que también se va a grabar, así que no se preocupen. Eh, exacto. Entonces, en el fondo, cuando les digo como las flores de Bach ya no existen, es simplemente porque las flores que preparan ahora no son las que él preparó, sino que son las que la preparan los preparadores de ahora, pensando en preparar con una idea esa flor, pero en el fondo no es lo mismo que abrir tu corazón, decir, bueno, divinidad, me quiero sanar, sáname este tema, sáname este dolor, lo entrego en el fondo. No es lo mismo hacer eso, estar en la naturaleza y mirar las flores y sentir como cuáles son para ti, tomarlas con respeto, ponerlas en el agua, prepararlas y después estarlas tomando, eh, es mucho más iniciático y suceden cosas mucho más mágicas que tomarlas de otros preparadores. Obviamente de otros preparadores también es hermoso y lo amo, me encanta. Y aquí estoy tomando mis flores que me dio mi terapeuta, pero también tengo un montón de frascos que preparé yo en distintos momentos. De hecho, nosotros hacemos retiros para preparar flores, lo hacemos hace más de 10 años. Y ahora en noviembre lo vamos a hacer acá en nuestra casa, muy íntimo, para que vengan a preparar. Y de todas maneras les invito a prepararlas, aunque no vengan, en lugares de la naturaleza. Es un proceso muy lindo. Obviamente uno, cuando hay pocas flores, lo ideal es no sacarlas, ¿no? Y también hay, bueno, hay otras formas que otras personas preparan flores, como Andreas Corte, que lo prepara con cristales, entonces no corta las flores, sino que toma la energía con cristales, no solo de las flores, sino de animales, de piedras, hay otras formas, ¿no? Eh, con respecto a este tema de la disolución, de alguna manera entendemos en la alquimia que siempre hay un proceso como de disolución, que es lo que tiene que ver con la obsidiana, que es lo que tiene que ver con depurar el hígado, que es lo que tiene que ver en el fondo con las plantas amargas, con las catarsis. Es como todo lo que tiene que ver con disolver eso que estorba de alguna manera, ¿no? Y tenemos por otro lado el opuesto, que son los cristales que van a nutrir de alguna manera, que van a dar el aspecto de entrega. Entonces esto sería mucho más yin y esto sería mucho más yang. Y de alguna manera estos dos elementos, la disolución y la nutrición, no solo la nutrición, ¿no? Podemos decir la coagulación, sería más preciso, ¿no? La disolución y la coagulación, no pensando en una cosa de sangre que se coagula, sino pensándolo en términos alquímicos, ¿no? Como de alguna manera concentrarnos en el alma, tomarla de alguna manera para que nos guíe en nuestra vida y disolver, sacar todas esas capas que ya no nos corresponden para dejar morir en el fondo esas viejas versiones de nosotras y empezar a ser cada vez más en esencia. ¿Para qué? Para ser cada vez más fieles a nosotras mismas. Y en esa fidelidad a nosotras mismas, Bach también plantea algo muy interesante que es como respetar la fidelidad del otro hacia el otro. O sea, como nunca intentar como manipular también al otro, ¿no? Como dejarle en su naturaleza como su propio gobierno, ¿no? Como no pasar a llevar en el fondo la voluntad del otro, como permitirnos ser fieles a nosotros mismos y que esa es la fidelidad mayor,
y permitir que el otro sea fiel a sí mismo, ¿no? De hecho, era como poliamoroso, Bach. Hay varias historias ahí. Entonces, tiene que ver con hacer ese proceso, en el fondo, de desapego, de dejar atrás la manipulación, de empezar a amar más profundamente, y de alguna manera cada una de esas flores, desde Impatience a Rock Rose o desde Impatience a Sweet Chestnut, si las contamos las 38, son una forma de irnos sacando capas para amar cada vez más profundamente. Y eso es muy interesante porque en el oráculo de la flor de la vida, justamente, también llegamos a que el amor es el último eslabón, ¿no? El último eslabón en esta gran flor de la vida. Entonces, en el fondo son muchas versiones de ver lo mismo, y para mí, por lo menos, no sé para ustedes, todo esto es un refugio, y digo un refugio simbólico que me permite ser y hacer en el mundo, ¿no? Como encontrar ese sentido es lo que nos va a llevar a la felicidad y, y a la no depresión, en el fondo. Es como un salvador también, ¿no? Ese camino. Y con ustedes, Julián. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, hola. Feliz cumpleaños, Edward Bach. Yo voy a compartir un poquito de cómo, cómo Edward Bach no solo aportó en la medicina, no solo aportó en el tema de las vacunas estomacales, de las bacterias que eran muy frecuentes en aquel momento. También tuvo un acercamiento con la botánica, no teniendo una formación como tal, ¿no? Él estudió medicina y después se hizo experto en temas gastrointestinales y después, bueno, deja también la medicina tradicional para comenzar a investigar las plantas, comenzar a investigar las medicinas que estaban ahí en el entorno natural donde él vivía, que era Gran Bretaña, ¿no? Él se recorrió Gales, recorrió Escocia, recorrió Inglaterra, buscando saberes y rescatando recetas populares de las plantas, viendo que había analogía, por ejemplo, entre el nombre que se le daba con las propiedades que tenía la planta o con cierta característica, o a veces se daba cuenta que la planta tenía cierta forma y que esa forma aludía a su nombre y también aludía a una propiedad específica para su cuerpo. Entonces fue investigando con un espíritu muy concienzudo el reino vegetal, entre otras cosas, ¿no? Y en un momento entra en contacto con un conocimiento donde ve que los alquimistas antiguamente, antaño, recogían las gotas de rocío de las flores y de las hojas. Lo hacían en gotarios y eso después lo guardaban y era un trabajo muy minucioso, muy acucioso, que había que hacerlo en la mañana y justo cuando le llegaban los rayos del sol a esa gotita de rocío, se formaba una alquimia y uno podía recolectar varias gotitas de una sola flor o de una sola hoja también, y eso después lo usabas para hacer medicinas, ¿no? Edward Bach también estudia la homeopatía, también explora por allí, estuvo estudiando el tema de los dinamizados, estuvo actuando bajo la premisa de el semejante cura lo semejante, que es la premisa de Samuel Hahnemann, pero él después dice que no, que en realidad, por ejemplo, si hay odio, no se puede curar con lo semejante que sería ira o con odio, sino que tendría que curarse con lo positivo, es decir, con amor, con la polaridad positiva de aquella dolencia que está predominada por la ira o por el odio. Entonces no debería poder
solucionarse aquello con más ira y con más odio, sino con la polaridad positiva que está ahí en contraposición a esa dolencia, que está generando esa desarmonía entre, ¿no es cierto?, tu personalidad que te mantiene hacia afuera frente a aquella alma que permanece hacia adentro y que no está en coarmonía con esa personalidad que se expresa hacia afuera, ¿sí? Entonces de repente ahí empiezan las dolencias más físicas para avisarte que en realidad ahí hay algo que tiene que ver con algo más interno y no con algo que viene más externo, ¿no? Que eso lo viene explorando Bach hace rato, diciendo que no importa la patología, sino más bien aquel que padece esa patología, eh, porque dependiendo de su personalidad, dependiendo de la personalidad que se exprese en el alrededor de aquella alma, entonces va a obrar diferente la medicina para cada uno y para cada una. Entonces es más bien hay que enfocarse en el enfermo y no en la enfermedad. Esa es la premisa que elabora y viene trabajando Bach a lo largo de toda su vida desde que era médico tradicional. Entonces, él dice, bueno, es demasiado trabajo, es demasiado exasperante andar recogiendo las gotitas, esto no se puede compartir para todos, es algo muy ocultista, y empieza a preparar, a trabajar, a investigar una nueva forma de poder rescatar la medicina en una planta. Entonces, se pone también, viene estudiando a lo largo de toda su vida a todos los médicos que le han antecedido, no sé, a Paracelso, a Avicena, y a todos los que le precedieron, y entonces incorpora también todos los saberes, ¿no? Por ejemplo, de Paracelso, se da cuenta que es muy importante el rescate de la signatura, es decir, si la flor o la planta o algo se asemeja a un corazón, posiblemente podría servir para el corazón, o cómo se expresa la planta, lo que te está diciendo la planta, no es lo mismo una planta vigorosa, una planta triste, alicaída, pueden ser de la misma especie, hijas de la misma planta madre, pero quizás a una le llega agua y a otra le llega mucho sol y poca agua, entonces van a tener una signatura, una expresión diferente en el medio ambiente, y por lo tanto si tú sacas una medicina de esa planta para lo que sea, hasta para una infusión, evidentemente va a ser diferente la propiedad de aquella planta que está contenta de aquella planta que está más triste y alicaída. El efecto de aquel remedio va a ser diferente. Entonces eso tiene que ver con la signatura de la planta. Entonces por eso es importante siempre que cuando tú rescates la medicina de una planta, que esa planta esté expresando salud, que esté expresando ganas de estar ahí en ese medio ambiente, y ahí es el mejor momento para poder cosechar de forma consciente aquella medicina. Lo que propuso Bach es una técnica muy sencilla, que posteriormente los que le han seguido después han hecho modificaciones y adaptaciones a lo que él compartió. Él dice que, bueno, si tú tomas esas flores, la colocas en un cuenco de vidrio lleno de agua pura, justamente en esas horas de la mañana, cuando cuando la flor está llena de rocío, y la dejas al sol, al lado de la planta madre, de donde tú la rescataste, en un lugar natural, donde evidentemente en aquella época no había torres de alta tensión, no habían antenas de ningún tipo, no había, no había tanta contaminación electromagnética, de ondas de Wi-Fi, de todas esas ondas que andan dando vuelta entre nosotros y ni nos enteramos. Bueno, en aquellas épocas no las había o había muy poco. Entonces, cuando tú preparas este tipo de medicina, evidentemente que debemos tratar de estar lo más alejado posible de toda señal y de toda contaminación electromagnética, que el agua sea lo más pura posible y que esa planta esté lo más saludable posible, ¿no? Entonces él saca esas flores, las coloca en agua, frente al sol, y finalmente entonces esas gotitas de rocío se disuelven en esa agua
que recibe toda la energía del sol, ¿no? Porque siempre los alquimistas decían que era ese el momento cuando el sol golpea la gotita de agua, ¿no? Si te das cuenta, si vive la experiencia, vas a ver como un arco iris, y es ahí cuando lo recoges y lo cosechas. Entonces, esa suerte de arco iris se disuelve en toda el agua y se queda allí contenida esa información de esa flor, de esa gota de rocío que ha recibido el sol y que se forma esa suerte de arco iris, y luego toda esa agua queda con esa medicina, por así decirlo, ¿no? Queda todo una alquimia allí que debe combinarse en partes iguales, según las recetas de Edward Bach, con coñac o con brandy, ¿sí? Tiene que ser un brandy, un coñac añejado en barricas de roble en proporciones iguales. Eso tú lo cuelas, evidentemente, sacas todo resto de materia orgánica y lo colocas, lo mezclas en partes iguales en una botella oscura, eh, con brandy o con coñac. Y ahí estudios posteriores han develado que en realidad, claro, esto se debe no solamente a que el agua no se pudre cuando lo mezclas en partes iguales con coñac, sino también porque en las barricas de roble, con el paso del tiempo, comienza a formarse una suerte de sarro en su interior, que recibe el nombre desde la alquimia, se le llama sal mercurial, ¿sí? Entonces esa sal mercurial es esa suerte de sarro que se forma ahí como una costra en el interior de las barricas de roble. Tienen una particularidad muy especial que hace que esa información, ese patrón de información, esa vibración que se contiene en el agua, quede retenida allí, que no se disperse y que no se contamine con otras intenciones, ¿no? Posteriormente tenemos nosotros los experimentos de Emoto con el agua, ¿no? Donde confirma toda esta información, donde dice que el agua es un receptáculo de información y que logra repetir un patrón según la vibración que tú le otorgas. Entonces, si le imprimías un patrón negativo, se formaban cristales todos amorfos y figuras horrendas, y cuando le imprimías amor y vibraciones positivas, se formaban cristales como mandalas hermosos, todos armónicos, indicando que claramente aquella agua es capaz de recibir y de mantener y de cambiar según lo que tú le indicas. Entonces, para que esa medicina no se vaya contaminando a través de las mentes de todos aquellos que estamos involucrados al momento de tomarla, prepararla, recibirla, transportarla, etcétera, se mezcla con coñac y con brandy. Y eso ya es la esencia madre. Y de la esencia madre tú extraes 2 gotitas, lo pones en un gotario y lo vuelves a rellenar con brandy o con coñac. Y esto, digamos, sería lo que se llama stock bottle. Esto es lo que se comercializa, con lo que compra un terapeuta floral, compraría un stock bottle, que son 2 gotas de la esencia madre, que muy fácilmente podrías hacer 1 litro, ¿no? Porque si tú hiciste medio litro en un cuenquito de medio litro de agua, más medio litro de coñac, ya tienes 1 litro de aproximado de esencia madre, ¿no? Tienes que contar que sí, por cierto, después de 4 horas expuesto al sol, el agua se evapora, entonces quizás no van a ser 1 litro, quizás va a ser 900 cc como mucho, ¿no? Pero tú sacas de esos 900 cc, sacas 2 gotitas y lo rellenas con brandy y tienes un stock bottle, ¿no? Y esto es lo que tú compras a un precio bastante estratosférico en el mercado, ¿no? Porque son 38 flores, son 38 remedios los que desarrolló Bach. Por supuesto que tú eres capaz, como lo dijo el mismo Bach, de preparar los remedios que están con las flores de tu entorno, ¿no? Porque él decía que esta medicina tenía que estar
en todos los hogares, que fuese como un botiquín, que todas las dueñas de casa y los dueños de casa supiéramos usarlas para nuestra familia, para nuestros animales, incluso señaló, incluso para el paisaje o para las mismas plantas. Entonces, es muy simple, tú tomas las flores que más te llaman la atención de tu jardín y vas haciendo estas solarizaciones. También puedes hacer, por supuesto, combinados, ¿no? Que esos ya son experiencias posteriores a las recetas originales de Bach. Puedes tomar una muestra de flores de todo tu jardín, la colocas en un cuenco de agua y después de solarizarlo por un mínimo de 4 horas, ya tienes un combinado de tu jardín, que entonces evidentemente está muy bueno para ti y para toda tu familia, ¿no? Entonces sería algo como muy hogareño, algo que no es como para comercializarlo con un otro, sino más bien para tu entorno, para ti misma, ¿no? Y para tu familia inmediata, la que habita ahí en ese lugar, ¿sí? También posteriormente hay quienes no cortan las flores porque consideran que podría provocar un daño ecológico, porque es el alimento de los animales nectarívoros de aquel entorno, entonces prefieren no cortar esas flores y hacen, por ejemplo, tú puedes inclinar la flor y ponerla ahí en agua un ratito y luego volver a sacarla. Ese peso, por ejemplo, lo puedes combinar con un cristal también. Hay quienes después también hacen mixto, hacen cristales adentro para los que pueden resistir el agua o cristales afuera. También puedes poner el cuenco encima de un mandala, entonces pones el cuenco acá encima, entonces además recibe la impresión del mandala, entonces puedes hacer muchos tipos de combinaciones. También hemos tenido experiencias de ponerle luna llena, o sea, durante el día le pones el sol, cosechas tantito, lo mezclas con brandy y después el resto que queda lo dejas en la noche que va a haber luna llena y se va a imprimir además con todos esos rayos de luna llena esa agua mezclada con la del día y a la mañana siguiente de nuevo le entra el rocío y por supuesto que vas a tener una medicina combinada también entre el sol y la luna. También hay quienes aprovechan los astros cuando pasan cerca o aprovechan los lugares donde han pasado los animales. Si tú pones una bola de cristal en el mar donde han pasado, a donde acaban de pasar las ballenas o donde están pasando las ballenas por al lado y pones, no sé, una bola de cristal en una malla de algo orgánico y lo pones ahí en el agua y las ballenas se bañan alrededor, esa bola de cristal después tú la pones en el agua y toda esa agua queda con la energía y la vibración de las ballenas que han nadado ahí alrededor. Entonces también son otras aristas de la misma medicina que en el fondo es una sola que va utilizando diferentes preparaciones, diferentes técnicas, pero a la hora de develar para qué sirve, ¿verdad? A la hora de velar ese misterio, es necesario dialogar con la planta, observarla, observar su signatura, estudiarla, quedarse allá en silencio, en ayuno de palabras, en ayuno de comida, y realmente vivir una experiencia de hermanarse con ese entorno, de hermanarse con la planta, de entender, de comunicarse abiertamente de corazón a corazón y de escucharla, porque la planta te cuenta y te dice para qué sirve en la medida que tú estás atenta o atento para escuchar aquello que la planta te está develando, te está entregando. A veces es muy obvio y nuestro intelecto nos trata de desviar de aquella obviedad, pero a veces es tan simple como lo que la misma planta te está enseñando, que si a veces tiene forma de riñón, puede ser, investiga bien, que quizás hay alguna fuente que cita que aquella planta sirve para el riñón. O a veces es una planta que está por todos lados y tú dices, no, ¿cómo va a ser esa mi medicina? No, no creo, no creo. Y de repente investigas y la planta está ahí alrededor tuyo porque la necesitas tomar en ese momento. Todo el tiempo la naturaleza te está conversando y va a depender de ti y de la apertura de tu corazón, ¿no? Escuchar esa expresión, ¿no? Y bueno, Bach, podemos saber que durante toda su vida, Edward Bach estuvo intentando mantener un diálogo, una conversación constante, no solamente con las plantas, sino con todo el entorno natural. Así que eso es lo que estamos celebrando, esa forma de también comunicarse con las plantas, de entenderlas y de aportar también su propia
cosecha su propio granito de arena en esta relación histórica entre los alquimistas y la planta y la naturaleza en general. Así que, bueno, eso es. Espero que lo hayan pasado muy bien celebrando esto. Cada uno a brindar en su casa. Salud y nos vemos pronto.